Ellos dibujan un panorama mixto, pero yo creo que es desalentador sobre el estado del sistema educativo panameño, que todos conocemos y que hemos hablado bastante, pero la evaluación que se aplicó en diciembre de 2023 y en abril del 2024. Esto incluyó muestras representativas de 250 escuelas, por las cuales se incluyeron tanto oficiales como particulares, y participaron 4.000 no, y 5.121 alumnos que participaron en tercer grado, y en sexto grado participaron 5.333 estudiantes. Eso hace un total de una muestra de 10.454. Vamos a presentar es al doctor Miguel Ángel Cañizales, presidente de la Think Tank Trinca. Nos acompaña cada martes para hablar de distintos temas. Hoy vamos a hablar de uno muy importante. Lo hemos hecho desde hace un tiempo, hablando de educación, que no es un tema menor, y cómo mejorar nuestra sociedad a partir de el conocimiento. Es bueno, por eso que la Think Tank lleva el nombre de Trinca, que quiere decir en lengua emberá saberes. Bienvenido, doctor Cañizales, ¿cómo está? Muchas gracias, Madiel, no lo veo. Bueno, ahí nos van a poner en cámara, así que ya nos va. Ahora sí. ¿Qué Perfecto, tal? perfecto. Buenas tardes. Un gusto que nos acompañe, gracias por acompañarnos. El gusto es nuestro, siempre aportando este espacio para Trinca, que es un centro de pensamiento en la cual busca siempre buscar alternativas de solución a los problemas que agobian nuestro querido país. Está conformado por un grupo de personalidades profesionales, no profesionales, políticos y apolíticos, donde discutimos diferentes temas y proponemos alternativas de solución sin ánimo de entrar en ningún tipo de política partidista, sino política pública de Estado. Por supuesto que sí. Y bueno, en un día como este tan importante, donde se está llevando a cabo pues la escogencia, lo que será la próxima junta directiva del hemiciclo, y pronto el presidente Mulino va a dar su discurso, su primer discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, pero también ante el país entero, ¿no? Creo que es importante resaltar lo que ustedes han comentado en días anteriores sobre que tenemos que propiciar un ambiente en donde exista el diálogo y la paz y sobre todo la democracia, ¿no? Donde en este sistema podamos expresar libremente nuestras eh, incongruencias, también cuáles son aquellas cosas en las que estamos de acuerdo, pero que no perdamos el norte de un ambiente de paz. Es correcto, nosotros no podemos perder, como lo hemos mencionado en varias ocasiones, esa capacidad de dialogar. Las puertas del diálogo siempre deben estar abiertas entre los gobernantes y esto genera conflictos y además que cuando hay un conflicto nunca es de una parte ni de una persona ni de un grupo, siempre hay dos adversarios o hay dos grupos o hay dos personas y la alternativa es llegar a un acuerdo y para eso existe la mediación que hemos hablado bastante sobre ese tema. Bueno, pero en efecto, creo que tuvimos una charla muy interesante sobre la mediación la semana pasada. Hoy pareciera que las cosas están un poco más tranquilas, ¿no? Ya no se ven tantas manifestaciones importantes. Bueno, y digo tantas porque sí hubo en la asamblea, por supuesto, como ya se ha vuelto costumbre, cada vez que se instala una nueva legislatura, pues ahí está un grupo de personas manifestando su descontento, pero no como en días anteriores, en donde hasta se tuvo que llamar a un estado de emergencia en Bocas del Toro. Pero hablemos un poco de educación, porque la semana pasada, doctor Cañizales, se estuvo presentando los resultados de las pruebas ERCE. Estas pruebas, coméntenos un poco. Usted también es un referente en temas educativos en el país. Creo que usted puede también comentarnos y hablarnos y explicarnos de qué se trata y qué tan bien o mal nos ha ido en esto de las pruebas ERCE. Claro, miren, las pruebas ERCE son iniciales, son siglas, que significa Estudio Regional Comparativo y Explicativo. Eso está elaborado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, que le llamamos el IESE, que pertenece a la UNESCO. Ellos dibujan un panorama mixto, pero yo creo que es desalentador sobre el estado del sistema educativo panameño,
que todos conocemos y que hemos hablado bastante, pero la evaluación que se aplicó en diciembre de 2023 y en abril del 2024. Esto incluyó muestras representativas de 250 escuelas, por las cuales se incluyeron tanto oficiales como particulares, y participaron 5.121 alumnos que participaron en tercer grado, y en sexto grado participaron 5.333 estudiantes. Eso hace un total de una muestra de 10.454 estudiantes. Esto quiere decir que el objetivo principal de eso que se aplicó es medir los logros de aprendizajes que se han definido en la Agenda 2030 en dos áreas fundamentales, las lecturas y las matemáticas. Y parece ser que según los resultados que se dieron a conocer hace poco, los estudiantes no alcanzan los niveles mínimos de aprendizaje definidos en esta agenda. Es decir, que seguimos teniendo problemas, y eso comprueba lo que se han hecho con otras pruebas, la TERCE, o lo que se ha hecho con la prueba PISA en otros años, ya que este año no se aplicó la prueba PISA. Y en general, lo que se puede decir es que las matemáticas, porque eso mide tercero y sexto grado solamente esta prueba, en general las matemáticas a ciencia sexto grado no hubo cambio en relación a lo que se había dado en el 2013 y en el 2019 que se aplicó esa prueba. El menor desempeño fue en lectura y en matemática, que es precisamente lo que lee y donde más débil estamos. Hay una brecha de aprendizaje en la niña. Parece ser que las niñas salen mejor en lecturas, ligeramente mejor que los varones, y ligeramente mejor salen los varones en matemática. Pero parece ser que hay una brecha de aprendizaje muy profunda, porque las matemáticas solamente el 10% de los estudiantes de sexto grado logran desempeños esperados. Entonces la pregunta será, entonces, ¿qué pasará con el 90%? Y en lectura no comprenden lo que lee, que eso lo hemos hablado hasta la saciedad, que tenemos un grave problema en nuestros estudiantes de primaria, de segundo, primero, segundo, tercero y cuarto grado, y el 52% que se gradúan, eso no sale en la prueba, eso sale en otras pruebas, terminan sin comprender. Entonces esas son las competencias básicas más importantes que se requieren para un mundo competitivo y para elevar la competitividad del país. Por eso que en tercer grado tuvo avance en aprendizaje de lectura y en matemática, pero sexto grado solamente tuvo en lectura. Esto quiere decir que el 10% que le acabo de mencionar del estudiante pasan del nivel 1 al nivel 2 y que son capaces de comprender un texto cuando tienen una lectura. Como hemos comentado, cuando usted no sabe leer, no puede escribir. Y si no comprende lo que lee, no puede aprender español. Entonces, español está entre los primeros niveles de deficiencia académica que tienen nuestros estudiantes en los primeros grados. Por eso es importante entender que en el 2013 y en el 2019 estas pruebas presentaron algunas mejoras, se acercan un poco al promedio regional, pero nosotros estamos por debajo de la región en cuanto a los puntajes obtenidos. Sí, seguimos teniendo un rezago en el nivel 1 en matemática y en lenguaje. Hay que desarrollar un plan nacional de contingencia porque nuestros estudiantes van a sufrir que no van a poder ingresar ni pasar los puntajes, y cuando pasen de grado van pasando con lagunas mentales que no le van a permitir lograr los aprendizajes que se requieren para un mundo de hoy competitivo. Ahora, con base en eso usted menciona, y viendo un poco los resultados que se dieron a conocer hace poco, ¿cuántos, no sé si en algún momento de la presentación de los resultados se explica cuánto han influido las ausencias producto de diversos motivos? Particularmente pues en nuestro país sabemos lo que ocurrió con la pandemia, pero luego de eso hubo paralización de clases por un sinnúmero de manifestaciones y huelgas. O sea, esto generó un impacto que se midió dentro de la prueba, o algo se tocó al respecto. Sí, sí hay una parte que lo mide, porque recuerdan que eso es post pandemia, esto se dirige durante la pandemia y post pandemia. Aquí es importante resaltar que esto tuvo resultados más bajos en áreas rurales, porque son las áreas donde menos clases se dan. Son las áreas que a veces llegan los maestros de difícil acceso los martes y se van los jueves. Eso dicen los padres y madres de familia. Hay menores resultados en áreas de los pueblos originarios y en áreas rurales. Hay algo que se llama factores asociados, y los factores asociados sí analizaron estas variables.
aquellos centros escolares donde se dan más clases tienen mejores logros de aprendizaje. Eso salió demostrado en estas pruebas y en todas las pruebas, tanto nacionales como internacionales. Y algo que es interesante, fíjense, a mayor nivel socioeconómico son los mejores resultados en los logros de aprendizaje. Eso quiere decir que si usted tiene un nivel económico estable y tiene buena capacidad para pagar una escuela particular, usted casi garantiza el éxito académico de sus hijos metiéndolo en una escuela privada. Pero esto se traduce que hay mayor desigualdad y han aumentado las brechas de aprendizaje, porque las escuelas particulares presentaron mayores logros de aprendizaje en sexto grado. Y eso se debe a lo que hemos conversado en varias ocasiones. En las escuelas particulares no se paralizan las clases, en las escuelas particulares se dan más horas de clase y en las escuelas particulares se dan más días de clase. Por ejemplo, ellos dan como mínimo un promedio de 7, 8 horas de clase y nosotros damos como máximo 4, no llegamos ni al 5 por los dobles turnos que tenemos en los centros escolares. Por eso es que los menores aprendizajes se dan entre niños y niñas debido a este fenómeno. Esto se relaciona con la repitencia con estudiantes de tercer grado y la ausencia se demostró en los factores sociales que es un factor determinante para el logro de aprendizaje. Y Panamá aumentó precisamente su nivel de repitencia, además en niños que están fuera de la escuela. Hemos aumentado la cantidad de niños de riesgo que están en los centros escolares y especialmente la inasistencia a tercer grado. Se encontraron dificultades y no tenemos una escuela inclusive. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos prestarle mucha más atención a las evaluaciones formativas que pueden ser preventivas y pueden ayudar a lograr un mejor aprendizaje, especialmente en los niveles iniciales, en lo que es preescolar, que ahí hay otro de los problemas que más adelante les voy a platicar. Claro que sí, y usted tocó un tema muy importante y es las diferencias que existen entre el sistema particular y el oficial en nuestro país. Doctor Cañizales, que si bien en Panamá se ha alcanzado una cobertura bastante amplia en comparación a países de la región, es cierto que en primaria, correcto, pero es cierto que no hay la misma, digamos, cobertura con respecto a la calidad, si pudiéramos decirlo de esa manera. O sea, una cosa es que tengamos una gran cobertura en primaria, que usted ha dicho algo, y ahora que usted hace esa acotación de primaria, que valdría la pena también analizar este aspecto, ¿no? Porque usted también creo que en algún momento lo mencionó. Si alguien sale de primaria y no obtiene los conocimientos básicos, es más propenso a abandonar la escuela. Y el tema de la repitencia seguramente también juega un factor. Creo que hay otro término que ahorita se me va, que es un término un poquito técnico, que tiene que ver con lo cerca que le queda a los estudiantes su centro educativo. Las isócronas educativas, correctamente. Y hablemos de esa inequidad que existe. No sé si la prueba puso de manifiesto cuánto dista la calidad en cuanto a resultados entre los que están dentro del sistema particular y el sistema oficial. Mire, nosotros estamos poniendo en riesgo nuestra competitividad del país para poder competir con otros países que son cercanos a nosotros, que salieron mejor en estas pruebas. Y además el problema más serio que tenemos es que nosotros hemos logrado la universalización, que es un indicador de calidad que establece la UNESCO, que es que casi todos los niños que ingresan a un primer grado terminan un sexto grado. Pero nosotros no hemos logrado la universalización del área preescolar, que es precisamente donde estamos teniendo dificultades. En Panamá no tenemos muchas escuelas preescolares y el nivel de cobertura, aunque se dice que hay alrededor de 70 y tantos % de cobertura, eso es si los niños de 5 años, pero si usted divide los niños de 4 y 5 años, no llegamos ni al 50% de cobertura. Entonces hay que trabajar en universalizar el preescolar, porque está demostrado científicamente que si le prestamos más atención a esa área en la vida de nuestro niño, garantiza el futuro, porque es donde se forman las estructuras de aprendizaje más fuertes y a nivel neurológico es cuando el niño está más despierto para el aprendizaje. Entonces necesitamos disminuir esa brecha de desarrollo cognitivo. Hay que reforzar la paridad de género, porque parece ser que seguimos teniendo problemas en ese área. La escuela juega un papel protector según las investigaciones que hemos hecho y han hecho muchas personas, y eso parece que se pierde cuando hay repitencia y cuando los niños se salen. Estamos aumentando el riesgo y la cantidad de niños que están fuera del sistema escolar, porque el estudio demostró
que la inasistencia se relaciona con los logros de aprendizaje, y porque cuando se dedica más tiempo al estudio equivale a una mejora en los aprendizajes, y eso está demostrado científicamente. Cada día de clase perdido equivale a 3 días de aprendizaje. Y elevando el nivel de escolaridad, estamos aumentando el nivel de conocimiento 9 años superior al promedio normal. Existen datos estadísticos que demuestran lo que le estoy mencionando, y nosotros tenemos que ponernos de acuerdo como nación qué es más importante, estar sentado en la televisión viendo la asamblea o estar discutiendo este informe que acaba de salir, que yo no he visto un debate ni en las universidades Wow. ni a nivel nacional, como que la educación pasa desapercibido en un país cuando tenemos una crisis educativa tan grande. Cuando hemos perdido, escuchaba a Rosana Castrellón hablar que en ese sesión la cantidad de días de clase que hemos perdido, que no tienen idea lo que eso va a repercutir en nuestro sistema y el nivel de depresión que está creando en nuestros niños. ¿Usted cree que pasa en un niño que esté en 5º grado y no sepa leer y lo manden a hacer una lectura y se pare ante el salón y empieza a temblar? Estas cosas no las estamos considerando. Entonces la educación no puede estar al nivel de discusión de querer ser la salvadora de todos los problemas sociales que hay en la sociedad. Hay que blindar la educación, hay que hacer una ley como tienen los bancos, no se pueden paralizar las clases. Yo comprendo perfectamente y el papel histórico que han jugado los educadores, pero la educación no puede estar al servicio de un grupo, la educación está al servicio de toda la sociedad, debe ser inclusiva, no es un tema de los gremios docentes ni tampoco es un tema del gobierno ni del ministerio, es un tema de toda la sociedad. Por eso propuse en su momento crear, ¿se acuerda? Que crear la Cruzada Nacional por la Educación, Claro. porque tenemos leyes que se han hecho y se han firmado y pareciera ser que no ha dado resultado en el Ministerio de Educación porque no se le da la importancia debida para mejorar nuestro sistema educativo. Da la impresión, como usted lo dice, de que estamos viendo con luces muy cortas. Muchos de nosotros salimos hace, bueno, por lo menos en mi caso, poco más de 10 años de la escuela. Y desde entonces muchas cosas han pasado, han cambiado, por supuesto. Para entonces no había indicios de que existiera una pandemia con tanta repercusión a nivel educativo, en donde obligó a que muchos se separaran de las aulas. Hubo estudiantes que su universidad prácticamente la hicieron a distancia por el tema de pandemia, la secundaria a distancia, que empezaron un nuevo ciclo sin saber que era un aula de clases. Y eso aunado a problemas que se han venido agravando a lo largo de los años, por lo menos en la última década. Lo que he escuchado acerca de la educación en nuestro país es que ha dado muchísimos retrocesos. Ahora, en ese sentido, y viendo todo el impacto que esto está generando, si nos quedamos solamente mirando lo que pasa ahora, pero no vemos sus repercusiones a futuro, probablemente ahora no se sienta tanto, pero el golpe va a venir inminentemente, ¿no? Yo creo que esa es parte de la preocupación de un gran grupo de personas que dice: presten la atención a la educación. Por supuesto que ahorita los temas del momento, está el Mundial de Clubes, está lo que sucede en la asamblea, que no es tampoco cosa menor, pero tampoco, como, y es algo que usted decía, no se han visto debates para hablar sobre este tema educativo, o sea, y cómo resolver un problema que poco a poco va generando, así como una bola de nieve, más y más problemas, y en algún punto toda la sociedad va a sentir todas esas repercusiones negativas que está generando el no atender de manera correcta, y no es con el afán de culpar a un sector al otro, porque yo creo que si algo ha quedado claro en las conversaciones que hemos tenido, doctor Cañizales y desde Trinca, es que esto no es un tema que deba abordar un solo sector, sino que se debe abordar de forma integral, con una visión holística, y cuáles son los efectos positivos o negativos de no atenderlo correctamente. Claro, porque tenemos que crear la Cruzada Nacional por la Educación. Tenemos que elevar a temas de Estado, como política pública de Estado, el tema de la educación, y es un tema de seguridad nacional, ya lo hemos planteado en varias ocasiones. Usted sabe lo que es el bajo rendimiento general que se tiene en lectura, en escritura y en la matemática. La lectura y la escritura están directamente proporcional. El que no lee no puede escribir. Y además que tenemos problemas en el pensamiento espacial,
Yo acabo de terminar una investigación que voy a exponer ahora en el Congreso Científico de la Universidad de Panamá, ahora en octubre, que organiza la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, donde abordamos con la Facultad de Ciencias la Matemática y establecimos la relación que tiene el pensamiento espacial en el aprendizaje de las matemáticas. Salieron datos muy interesantes. Pero aquí lo interesante es que la mayoría de los estudiantes que están en tercero y sexto grado en las pruebas que se han aplicado no alcanzan los niveles de logro esperados. Y más en las áreas evaluadas y en las áreas más vulnerables son los más afectados. Y es donde menos clases se está dando. Eso es lo que usted puede ver, Boca del Toro, Chiriquí, las comarcas. Es donde hay mayor deficiencias académicas y donde más deficiencia, donde más fracaso hay en español, en matemáticas, donde no tienen profesores de ciencia, matemática, física, etcétera. En lectura, hay menos de la mitad de los estudiantes de sexto grado comprendieron texto de manera inadecuada. O sea, el 10% solamente lo logró. Esto es grave lo que está sucediendo. En matemática hay un alto porcentaje que no resolvió problemas básicos de razonamiento y cálculo, cosas tan elementales como, por ejemplo, qué debe carbohidrato come al día. Hacer una regla de 3 no se saben hacer. Esto es grave lo que está sucediendo. Hay altas brechas socioeconómicas y de género. Mire, los estudiantes que están en zonas rurales y de menor nivel socioeconómico tienen resultados significativos e inferiores a la región. Y en lectura y escritura, las niñas tienen un rendimiento mejor que los niños, ligeramente, ¿no? Aunque se dice que hemos mejorado. Pero a mi juicio yo estaría mucho más preocupado porque en matemática en algunos países los niños superan ligeramente a las niñas. Pero el problema no es de género, el problema es del sistema educativo. ¿Qué vamos a hacer para mejorar estas desigualdades que nos afecta a nivel de los países? Cuba, por ejemplo, fue el país con mejor desempeño en promedio en las 3 áreas evaluadas. Otros países como México, Chile, Uruguay, Panamá, República Dominicana, Salvador y Nicaragua se ubicaron en los niveles más bajos. Y eso concuerda con las pruebas internacionales que se han hecho, con la prueba PISA que se hizo en la última vez. Entonces hay factores asociados que están incidiendo, como por ejemplo si los maestros estudian, si los papás, los padres de familia ayudan, si no se paralizan las clases, si no hay interrupciones de clases, todo eso contribuye a tener una mejor evaluación y se logran los aprendizajes. A ver. Por eso Sí. no le escuché. No, sí, sí, lo escucho, lo escucho. Ajá. Por eso que los factores asociados en el rendimiento juegan un papel de primer orden. ¿Cuáles son los factores que se destacan en esto que le acabo de explicar? Los climas escolares positivos, debe haber un ambiente positivo donde no exista ese estrés, ansiedad, esa incertidumbre que si voy a dar clase, que si me voy a la calle, que si voy a paralizar. Participación de las familias también se ha asociado como un buen indicador. La formación continua de los docentes. ¿Cuántas veces hemos insistido que no podemos estar capacitando ni hacer perfeccionamiento docente solamente a principio de año? Hay que hacerlo durante todo el año, hay que cambiar ese modelo educativo y el acceso a material y recursos educativos. Por eso que la evaluación y las habilidades socioemocionales siguen jugando un papel de primer orden. Mira, el periodo pasado me parece que fue que esa misma prueba LERCE midió habilidades como empatía, autorregulación y convivencia escolar, porque el rigor metodológico afecta el aspecto socioemocional. Y por más de 100 años nosotros los educadores le prestamos más atención al rigor académico y no le prestamos atención a los aspectos psicoemocionales, y eso generó problemas en el sistema educativo, porque se observa una presencia de conflictos escolares y hay una falta de respeto en algunas aulas, lo cual afecta el aprendizaje. Y eso se midió en la prueba PISA también, fue muy interesante. Aquellas aulas en que hay una estabilidad en los estudiantes, en que no roban, todo eso afecta a los aprendizajes. Por eso yo creo que es importante prestarle atención a las pruebas internacionales y hacer pruebas nacionales que nos permitan lograr los objetivos que se quieren. Las pruebas, toda evaluación debe ser bienvenida a un país como el nuestro en que tenemos tantas falencias y deficiencias. Claro que sí, y la verdad es que bueno, Panamá ha empezado su camino para entrar en la OCDE, que es la encargada de realizar la prueba PISA, en donde Panamá pues decidió recientemente, por lo menos el año pasado, no participar.
y probablemente con este ingreso de Panamá, si se da, que ya cuenta con el apoyo del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que lo mencionó acá, estando en su visita con el presidente en Panamá y estando ya el presidente en España, reuniéndose con él, nuevamente se volvió a reiterar la intención de ingresar a la OCDE. Probablemente nos toque pues empezar a prepararnos para estas pruebas internacionales, pero más allá de las pruebas, doctor Cañizales, que son importantes, como usted bien lo señala, yo creo que también tenemos que avanzar en el actuar, ¿no? Porque las pruebas nos pueden decir o diagnosticar cuál es nuestra enfermedad, en este caso, de las falencias que tiene nuestro sistema educativo, pero son las acciones que se implementen, como usted decía, las políticas públicas, las que subsanen todas esas falencias que hemos tenido y que se van a ir agravando en la medida que no se atiendan oportunamente. Usted mencionaba el aspecto también de crear una ley que de alguna manera restrinja la opción que blinde el sistema educativo, que que no le blinde el sistema, permita perder clases, días de clase, por etcétera. supuesto, que ese blindaje no lo tienen. A ver, pensemos en el estudiantado, ¿no? Que es el que sufre. Seguro, puede haber estudiantes que digan, bueno, no voy a clases, más días de vacaciones, pero eso a la larga les va a afectar en su futuro. Y hay estudiantes que comprenden esto también, y los he podido ver, que están muy preocupados por su futuro porque quieren aprender y entienden que la única manera... Hay incertidumbre, disculpe que lo interrumpa. Los Uh-huh. estudiantes están muy preocupados y más los estudiantes graduando. Yo me encuentro a muchos estudiantes y converso con la juventud. Entonces, eso es un tema delicado lo que está pasando y hay que parar esto. Miren, todos reconocemos el papel histórico que han jugado los gremios docentes. Pero hoy en día estamos hablando del futuro de la nación, que es la savia más hermosa con que se construye un país, que es la juventud, donde más del 54% está desempleado, donde creció el desempleo y el trabajo informal en la juventud, creció de 52% a 60% en los últimos años. Usted sabe lo que eso significa, del problema que estamos viviendo, en que la informalidad es lo único que se ha crecido en estos últimos 12 años. Uh-huh. Hemos generado empleo, pero pagando con préstamos. Esto es una crisis social lo que se espera, y la juventud, Dios quiera que comprenda esto y que no tengamos una explosión como se dio aquella vez con el tema de las minas. Mire, y esto da para muchísimo más, se nos fue el tiempo en esta ocasión, pero la próxima semana ojalá podamos seguir ahondando en esto, ¿no? Y la importancia de que no veamos el aspecto educativo como algo aislado, algo que le compete a los maestros o al Meduca solamente o a los padres de familia, sino a toda la sociedad. Todos hemos resentido el impacto que tuvo esas protestas en 2023. Y digo todos porque tanto aquellos que directamente se vieron afectados por el cierre de la mina, como el resto del país que no estaba ni a favor ni en contra, sencillamente se mantenían neutrales en su día a día, pero con movilidad restringida, con pérdidas económicas. Y aquí es donde empezamos a entender que más allá de las demandas sociales que son importantes, hay daños colaterales y son justamente estos constantes paros los que producen una lesión que a lo mejor es por cuotas, ¿no? No es algo continuo, aunque pareciera que sí, pareciera que últimamente es algo más continuo, pero ese poco a poco de afectar con un cierre de calle aquí, un cierre de calle allá, llega un punto que ya a la larga, si uno saca la calculadora y suma, hubo una lesión muy importante, ya sea económica, incluso hay efectos psicológicos y mentales importantes y que yo creo que usted también lo puede explicar en otro momento, cuánto nos afecta psicológicamente el tema de protestas y la falta de paz social. Pero por ahora pues quiero despedirme porque se nos fue el tiempo, invitarlo, doctor Cañizales, a la próxima semana a seguir abordando más temas aquí en este espacio que tenemos con Trinca. Sí, muchas gracias, y para despedirme solo decirle que los educadores es la reserva moral de una sociedad.
no le hablemos mal a nuestros hijos de sus maestros porque pierde la autoridad entonces la educación. Gracias. Claro que sí, doctor Miguel Ángel Cañizales, el presidente de la Think Tank Trinca Panamá. Buenas tardes, ¿cómo estás, Lilia? Lilia Shirley, ¿se dice así tu apellido? Lilia Ciarle. Hola, ¿qué tal? ¿Todo Bueno, bien? Muchas gracias por la invitación. no, un gusto, gracias por acompañarnos. Y bueno, hablamos un poco de lo que es el voluntariado, ¿no? Y tú como embajadora ambiental te has convertido en esa voz que busca empoderar a la ciudadanía y darle, digamos, esas directrices de cómo incidir positivamente por un beneficio que a todos nos llega, porque también la parte negativa a todos nos toca. Ujú, correcto. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Segundo, quiero resaltar que el proyecto de embajadores ambientales por parte del Ministerio de Medio Ambiente es un proyecto totalmente voluntario. A mí se me hizo la invitación en su momento y yo acepté. Ya llevamos más de 2 mesecitos en esto y ya hemos hecho entrevistas, se han hecho actividades y como joven me parece muy importante que cada vez seamos más conscientes del impacto de nuestros actos, sobre todo en este planeta, porque no hay planeta B, no hay plan B. Entonces, sí, o sea, ha sido muy bonito ver como una pequeña líder estudiantil, porque estoy en cuarto de ingeniería, todavía no termino mi licenciatura, pueda hacer cosas para que otros jóvenes de mi comunidad, de mi contacto, puedan entender que sí se puede y se puede con pasitos pequeños. A ver, ¿cómo empieza esto de embajador ambiental? Y cuéntanos un poco de qué se trata, ¿no? ¿Cuál es tu rol dentro de esta posición, ¿no? Como embajadora del ambiente. Lo primero que pasó fue que se hizo la convocatoria para ciertas universidades, mayormente del Estado, algunas privadas, y se buscaba jóvenes que quisieran ser como la cara y la voz de las noticias que se están llevando a cabo. A mí se me hace la propuesta, yo pertenezco al centro de estudiantes de mi universidad actualmente, y yo dije, sí, ¿por qué no? Si a mí siempre me ha gustado que este país sea más verde. Entonces, entro al programa, me dan mi capacitación totalmente voluntario, a mí no me están pagando, yo simplemente decidí que quería aportar. Llega el día en que es la primera entrevista, todo sale súper perfecto, un beso a la gente de Next que nos recibió y empezamos a ver que la gente quiere saber. Entonces, actualmente vamos a llevar a cabo en lo que queda de esta semana, día miércoles y jueves, un foro abierto a toda la comunidad panameña, a todo aquel que quiera participar, para así seguir concientizando y hablando sobre lo que podemos hacer, lo que está dentro de nuestras manos, lo que no está dentro de nuestras manos, y aún así saber que mis actos tienen consecuencias, lo que hago importa y mi voz tiene valor. A ver, en el aspecto medioambiental hay muchas aristas, hay mucho de lo que se puede Ujú. conversar, de lo que se puede eh, llamar la atención. La semana pasada hablábamos aquí con un experto que nos compartía sobre un programa que tiene que ver con el manejo de plásticos. Eso es todo un universo también aparte. Hablamos también del cambio climático. A ver, ¿cuáles son actualmente los principales temas a abordar que causan mayor preocupación y que vale la pena prestarle atención, no por un momento, sino empezar a crear nuevos hábitos o rutinas que nos ayuden a, en lugar, como tú decías, eh, dañar o actuar en perjuicio de este planeta, porque no hay planeta B, poder ser parte de la solución y no del problema? Ujú. Bueno, no sé si hay problema, supongo mi cámara, que me lo están solicitando para que... Eh, bueno, creo que lo primero que tenemos que ver es lo que está pasando dentro del país. Tristemente ahorita mismo tenemos una situación muy delicada en la zona de Azuero y adyacentes con la contaminación de las aguas, de las tierras, por tristemente lo que nosotros manejamos como vertederos a cielo abierto y el desagüe de aguas residuales en lugares incorrectos. Entonces, creo que todo empieza desde el hogar y gracias a Dios yo he tenido una mamá que ha sido muy consciente de lo que podemos hacer y lo que no.
pero yo sé que no todos tienen eso. No todos tienen una persona que anterior a ti fue educada y entrenada para saber qué va a pasar y cómo yo lo puedo evitar. Entonces, este proyecto salió con el fin de que jóvenes, o sea, yo tengo 22 años, pero personas de la tercera edad, del rango laboral, niños, adultos, lo que sea, pudieran entender que yo puedo hacer algo. Yo puedo agarrar esa basura y guardármela en el bolsillo y botarla en mi casa. Yo puedo entender que esta botella puede ser reciclable. Entonces yo voy al centro de acopio y la reciclo. Yo puedo entender que es mejor que yo trabaje de forma digital a que esté gastando mucho papel en cosas que al final se van a botar. O en caso de que utilice mucho papel, yo puedo ir a reciclar. Las latas yo las puedo reciclar, el plástico yo lo puedo reciclar, el vidrio yo lo puedo reciclar. Pero eso empieza desde la casa y nosotros somos resultado de la crianza que tenemos en nuestro hogar. Entonces, este proyecto es aquella cosa que se deseó, se implementó para que tú en tu carro estés escuchando y que yo puedo hacer esto, que no te cueste, yo puedo hacer esto. Y así. A ver, no, por supuesto que sí, Lilia. Y mira, tú mencionas algo bien importante que tiene que ver con la educación que recibes en el hogar. Hablamos de que quizás hace unas décadas, o sea, décadas atrás, este tema del medio ambiente no era tan difundido o no existía tal preocupación como la hay hoy en día. Se hablaba de un cambio climático, del calentamiento global, pero parecía algo distante. Hoy ya vemos sus efectos, los vemos incluso en un país como el nuestro, que ya tuvo su primer desplazamiento producto del aumento del nivel del mar en esta población en la comarca de Cunayala. Y, y aparentemente esto pues va, no quiero sonar alarmista, pero va de mal en peor. Solamente ayer veía que países europeos están reportando sus veranos más cálidos desde que se tienen registros. O sea que ya no es un tema de cuentitos o de que probablemente viene o no viene. A ver, en ese sentido, a ver, ¿cuáles son las preocupaciones de una juventud que sabe que se tiene que enfrentar a retos como este y que lastimosamente la generación anterior, no vamos a decir que todos, porque seguro sí hubo algunos que hicieron grandes esfuerzos, pero lastimosamente no se llegó a aquellas metas deseadas y ahora tocan pues afrontar esas consecuencias? A ver, ¿cómo ves el futuro? ¿Qué crees que se puede hacer en este día de manera puntual? Bueno, hay que destacar que la guerra no ha terminado. Esto se termina cuando el planeta explote, cuando el planeta desaparezca. Siempre uno puede seguir concientizándose y conociendo de qué yo soy capaz. Entonces, que a mí me digan de que no, es que ya no se puede hacer nada, es una vulgar mentira. Nosotros todavía podemos hacer cosas por este ambiente y podemos hacer cosas bonitas por este país. Entonces, eh, continúo. Puntos importantes para mí como joven es entender que el país nuestro cada vez más va a ser más caliente. Tristemente, cada vez más hay menos árboles. Por eso, actividades como las plantaciones de árboles, las limpiezas de playa, eh, las plantaciones en manglares, que uno no internaliza la importancia de nuestro hábitat y por qué nosotros somos zona tropical. Cosas como esas a mí me tomaron tiempo entenderlas, porque eso no es una materia que te dan en la escuela, a menos que escojas una carrera especializada o tengas a alguien conocedor, tú no te enteras del impacto que tienen tus actos. Entonces, como joven, creo que lo que podemos hacer ahorita es seguir alzando la voz, seguir aprendiendo, seguir entendiendo y seguir simplificando las cosas que tú aprendes. ¿Por qué? Porque si yo soy capaz de entender algo y soy capaz de presentarlo de la forma más simple, posiblemente mucha más gente sea capaz de entenderlo. Y esa parte que mencionas es sumamente importante. Y yo quiero de repente pensar en aquellos que escuchan, que ven lo que está pasando y sienten que eso no les compete. Sienten que, bueno, ese es el problema de las compañías que contaminan, ese es el problema de esas personas que tiran en la calle, ese es el problema de
esos países que emiten gases de efecto invernadero y nos quedamos con eso, como que eso no es mío, ¿no? O sea, como que como yo no estoy contaminando, yo no tengo por qué ir y hacer algo. O sea, ¿cómo lo ves? ¿Qué le dirías a esas personas? Es muy triste para mí ver cómo jóvenes simplemente prefieren vivir en la ignorancia porque es más fácil. Hay un dicho que dice que el ignorante es feliz y el conocedor es miserable, pero me niego a aceptar esa afirmación. Siento que como comunidad, como joven perteneciente a una comunidad, es mi responsabilidad entender que las cosas que hago influyen en mi país. Entender que eso habla más de lo que yo soy por dentro y la crianza que a mí se me dio y quién yo soy y seré. Y es triste, pero todavía estamos a tiempo de concientizar a las personas. Todavía estamos a tiempo de hacer que las personas se apropien de ese sentimiento de, hey, a mí me molesta ver un pataconcito, pero yo estoy haciendo algo en mi casa para que ese pataconcito tenga menos basura. No. Entonces, ¿cómo yo hago? Empiezo por mí. Yo no empiezo juzgando. Yo no piso la cola de ajena, yo veo mi cola. Entonces, como joven, en su momento me daba mucha rabia, pero ahora un poquito más adentro del tema me doy cuenta de que con rabia yo no consigo nada. Yo no consigo nada acusando y destacando y minimizando y señalando a las personas que se están equivocando. Pero yo consigo más si yo ayudo a esa persona a entender, si yo ayudo a esa persona a ver lo que yo soy capaz de ver. Porque si yo lo vi, alguien más lo puede ver. Y así se va. Eso es una cadena. Me encanta eso que mencionas y no quedarse con eso, sino el pensar también cuál es mi rol, cuál es mi parte. Mencionabas algo que me llama mucho la atención y, a ver, lo he visto mucho más quizás en países europeos o en el norte global, en donde hay una conciencia tal, claro, sus problemas son distintos a los nuestros en Latinoamérica, por supuesto, ellos tienen ese, digamos, el tiempo para Uh poder -huh. debatir y esa conciencia, porque acá es muy complicado con los problemas sociales que existen en nuestra región de desigualdad, tratar de llevar, digamos, los problemas únicamente al tema medioambiental. Lastimosamente, por esas desigualdades, es que se complica el asunto. Pero existe un tema que tiene que ver, digamos, con la proveniencia de los productos o la forma en la que estos son procesados, que en algunas, digo, otras latitudes, no que acá no se vea, pero no se ve quizás con esa misma amplitud, donde los jóvenes tienen esa tendencia a preguntarse, este producto cumple con los estándares, la compañía que lo Uh -huh. produjo no contaminó. O sea, eh, eh, ¿cómo ves la importancia también de hacerse estas preguntas como para que el aspecto de prestigio, de uso, de manejo, sea algo importante en el consumidor final? Bueno, eh, es consciente que el mercado solo existe porque hay clientes. Lo que yo vendo, si alguien lo compra, tengo mercado, ¿verdad? Entonces, siento que es importante que el panameño entienda de que cuál es su poder como cliente. En verdad, si yo el día de mañana decido dejar de comprar marca A por marca B, marca A va a resultar afectada porque yo dejé de comprarla. Entonces, métele conciencia a tus gastos de en qué yo estoy invirtiendo mi dinero, mi tiempo, mi esfuerzo y qué me representa a mí. En el momento que yo entendí de que no debía consumir tanto plástico, obviamente se hizo difícil la transición, pero es posible reciclar, reutilizar, reubicar, es posible. ¿Que cuesta? Sí. ¿Que es cansón? También. ¿Que toma tiempo? Obvio. ¿Pero que vale la pena? Absolutamente. Bueno, para aquellos que quieran enterarse de qué actividades se están realizando y cómo poder contribuir, porque seguramente hay muchos que se animan cuando hay limpiezas de playas u otras actividades,
a ver, hay como un sentimiento también de satisfacción, saber que uno es parte de la solución y que está Ujú. haciendo una buena obra. Eso es como que llena, ¿no? Y saber que uno puede estar contribuyendo con el país. Y seguro hay quienes lo ven y piensan, bueno, a lo mejor son esos grupos, yo no sé cómo entrar, pero me gustaría participar. A ver, ¿qué le dirías? Bueno, primero que todo, quiero que sepan que actualmente vamos a estar llevando a cabo un foro. Ya lo mencioné anteriormente, pero lo vuelvo a decir, es para público abierto. Cualquier persona que tenga disponibilidad el día 3 y 4 de julio puede ir a la Universidad Latina, al piso 3 al auditorio. Vamos a estar llevando un foro de interés ciudadano. En otro caso, no puedo ir, estoy ocupado, estoy trabajando, no hay problema. Puede seguir las redes sociales de mi ambiente, puede ponerse en contacto con la Junta Comunal que también maneja estos temas y en caso de ser de alguna de las provincias a lo largo del país, también mi ambiente cuenta con sectores en cada una de sus provincias. Tienen una agenda larga y extensa de actividades que se llevan a cabo en escuelas, limpiezas de la comunidad, plantaciones de árboles, charlas de concientización, mercaditos, etcétera. Entonces, como individuo, no necesariamente tienes que pertenecer a una asociación. Tú puedes ir, tocar la puerta, llamar, escribir y te vas a enterar de aquello que tú quieras saber. Muchísimas gracias, Lilia, por cumplir esa labor de embajadora ambiental por un país, no, por un mundo, una tierra, un planeta. Tú lo decías al principio, no hay planeta 2, no hay planeta B. Y en medio de un mundo tan conflictivo, a veces se nos olvida que podemos pelear por ideologías políticas, ideologías económicas, podemos hablar de desigualdades sociales, pero si destruimos nuestro planeta, nada de eso va a tener sentido al final, porque no tendremos dónde habitar ni dónde tener estas discusiones. Así que es primordial cuidar, por lo que decía Papa Francisco en su momento, nuestra casa común en su encíclica Laudato Si. Te agradezco muchísimo por acompañarnos, éxitos en esa Gracias. misión de embajadora ambiental y bueno, ojalá que ese auditorio esté rebosando y tengan que hacer otros más en otras partes del país para poder suplir los espacios para aquellos interesados en seguir contribuyendo con el ambiente. Así que me despido de este momento, un fuerte abrazo, hasta una próxima ocasión. Nosotros nos vamos a nuestro primer cambio comercial, no se vaya, a la vuelta vamos a estar conversando con el doctor Miguel Ángel Cañizales.